¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi gente y mis hermanos. Miren, hermanos protestantes, aquí hay un testimonio muy grande de esta ex pastora que vuelve al rebaño sagrado de Jesucristo. Qué testimonio tan grande de esta señora que era pastora antes y hoy ya es católica porque supo la verdad y estuvo buscando la verdad. Igual también se les invita a ustedes que busquen la verdad, escuchen el testimonio de esta pastora. Eso fue durísimo para mí, porque empiezo a encontrar una iglesia que sí me conectaba desde Jesucristo hasta el día de hoy, que no había un hueco, que no había nada que le faltara. Empiezo a encontrar esos 266 papas y yo decía, ¿esto qué es? Dios mío, no era fácil para mí aceptar que había vivido una vida llena de mentiras, que todo lo que el conocimiento que yo tenía era falso. No era fácil para mí. Yo le decía, Señor, ayúdame, ¿yo qué voy a hacer? Y empiezo a buscar peros, a buscar incógnitas, a sacar una excusa a la otra. Hasta que un día le dije a Milena, yo quiero hablar con su sacerdote, quiero hablar con el cura aquí. Búsquelo. Y empecé a atacarla con eso. Yo creo que como 2 veces intentamos, pero como que no se dieron las cosas. Un día tuve la oportunidad de hablar con el padre Julio César, que hoy me acompaña, mi párroco. Y que llegué con muchas incógnitas, con muchas preguntas, y gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque me tropecé con un sacerdote muy sabio, que a todo argumento que yo le levantaba, él sabía darme una respuesta bíblica, una respuesta con historia, con mucha sabiduría, y ahí aclaré muchas dudas. Cuando yo voy aclarando todas esas dudas, yo dentro de mí decía, bueno, listo, pero yo no puedo ser católica, yo no quiero ser católica. Yo pisoteé mucho a los católicos, a la Virgen María. Allá me enseñaron que a través de la imagen de la Virgen María es representación de un demonio, y yo la veía como eso. En ese momento me llevan a mi primera Eucaristía. Creo que fue esa misma noche después de que hablé con el padre. Pero esa primera Eucaristía que me llevaron fue terrible, porque me llevaron a una Eucaristía de exequias, a un funeral, y pues ustedes se imaginan cómo salí yo de ahí. Pues yo fue duro para entrar porque era casi la primera vez que yo entraba a una iglesia. Incluso una vez lo hice, pero fue por cumplirle una promesa a una amiga, que mejor dicho, eso le salió caro a ella. Bueno, era mi segunda vez, pero yo casi para entrar yo me sentía súper extraña, y en ese lugar, en una misa de exequias, o sea, eso de un funeral, o sea, eso para mí era terrible, y yo me sentía rarísima, extraña. Yo decía, no, esto no es para mí. Yo salí de ahí vuelta a nada. Yo decía, no, hoy más que nunca yo digo, yo no puedo ser católica. Mire eso allí, esa gente ahí toda. No, yo decía, ¿esto qué es? Empecé a investigar sobre la Eucaristía, sobre el rosario, y cada vez que yo me metía con un tema de la iglesia, ¡pum!, en la Biblia. Que el Santo Rosario no es bíblico. Venga, el Espíritu Santo me lo mostraba en la Biblia. Y yo trataba de sacar un pero, sí, en la palabra de Dios. Dios sabía cómo tratar conmigo. Llegó un momento en que le dije a Milena, listo, yo acepto en estos momentos que la iglesia que Jesucristo fundó es la iglesia católica, pero yo no voy a ser católica. Incluso en momentos quería desertar de ir a vivir la experiencia en Juan 23. Decía, no, ya para qué voy a ir por allá. Llega un momento en que Milena me hace una invitación muy especial, y ahora sí me lleva a una hora santa. Ya la cosa cambia totalmente. Y en ese momento que entramos a la iglesia de la Llanerita, ella me coloca en las primeras bancas, ay, de primeritas. Y pues ella me empieza a explicar, me decía, ve, aquí va a salir Jesús, Eucaristía. Él va a estar presente aquí. Si tú quieres te puedes arrodillar, si no quieres no lo haga. Ella, por no presionarme, tú le puedes pedir lo que quieras, que Él te lo concede. Yo siempre que ella me decía esas cosas, yo la miraba así como que esa muchacha está loca. Y
Bueno, hay algo muy importante que el Espíritu Santo me recuerda ahora. Y es que quizás yo acepté muchas cosas de parte de ella. Y esto lo quiero dar como enseñanza y le doy donde Dios me permite compartir este testimonio. Lo importante que es el testimonio de Dios en nuestras vidas. Porque para mí, yo nunca había conocido un católico con testimonio. Para mí los católicos eran de rumba, de fiesta, de parranda. Y el domingo iba a la misa a rezar. Ellos pecaban, rezaban y empataban. Y hasta ahí, para mí ese era el concepto de los católicos. Y yo miraba a Milena, una muchacha bonita, no tomaba, no bailaba, se la pasaba en misa. Todo el mundo decía que el rosario con Milena, que el rosario. Y yo decía, esta muchacha como que va a ser monja. Pero no. Una mujer que simplemente ha querido agradar a Dios en su manera de vivir, en su testimonio, y eso me llamó mucho la atención. El testimonio habla más que 1000 palabras. Y en ese momento que ella me decía eso, yo siempre la miraba ella como bichito raro. Yo decía, Milena con sus cosas. Cuando el padre saca la custodia, que yo en esos momentos no sabía que se llamaba custodia, y yo me quedo mirando eso así en esos momentos y yo decía, ¿este Jesús presente? Yo no. Y cuando yo veo que todo el mundo se arrodilla y yo quedo la única ahí de pie, y yo no, yo me arrodillé, pero yo decía, porque qué tal todos arrodillados y yo ahí de pie. Y en esos momentos cuando yo me arrodillo, agacho mi cabeza y yo digo, no, ahora sí estoy peor, con esa gente tan idólatra diciendo que esa cosa es Jesús presente, esa vaina que yo no sé si es de oro, es de plata o qué será. Cuando yo digo esas palabras en esos momentos y estoy ahí con mi cabeza agachada, y yo digo y expreso eso en mi corazón con mucha rabia, porque yo decía, son unos idólatras, ¿cómo van a decir que ese es Jesús? En el templo de la Llanerita hay un Cristo atrás muy lindo, grande, enorme. Y algo que a mí me gustaba siempre era ese momento de la pasión de Cristo. A mí siempre me gustaba ver las películas de la pasión de Cristo, porque en ese momento yo sentía que me enamoraba más de Dios. Y era lo que me daba fuerzas para seguir adelante. En esos momentos cuando yo estoy quizás renegando en mi corazón por ese momento que yo no quería experimentar en Dios, y yo digo, ellos son muchos idólatras y por este motivo yo no voy a ser católica. Yo sentí que muy lentamente mi cabeza fue siendo levantada y yo miré el Santísimo expuesto, que en esos momentos sé qué significa en mi vida. Y mi mirada se atravesaba con él y con el Cristo que estaba allá atrás, en el altar. Cuando yo miro, ustedes se acuerdan que yo dije que cuando leí la palabra yo sentí una daga que atravesó mi corazón. Yo sentía como que esa misma daga entraba pero profundamente en mí. Y en ese momento yo empecé a llorar, y ahí sí no pude secar las lágrimas para que Milena no se diera cuenta que yo no estaba llorando. Yo lloraba y yo sentía que ese dolor con el que yo venía en mi corazón se estaba alejando de mí. Y yo lloraba y lloraba y lloraba en esos momentos. Y yo solo decía, Señor, yo no sé por qué estoy llorando, pero lo único que sé es que te siento aquí adentro de mí y que tú estás sanando mi corazón. Yo lloraba como niña chiquita en esos momentos. Y ahí entendí a través del Espíritu Santo que idolatría es cambiar a Dios. Y que los católicos en ningún momento están cambiando a Dios. Que yo estaba sin Dios en esos momentos era diferente. Pero que Jesús sí está presente en la Eucaristía y yo lo viví. Amén. Y porque lo viví, porque lo sentí en esos momentos, fue que creí. Y por eso yo invito a ustedes como católicos, igual a todas las personas que nos ven y que quizás en algún momento de su vida van a ver este testimonio. Amen y valoren lo que tienen como católicos, que es a Jesús presente en la Eucaristía. Amén. Porque Él realmente está ahí. Él sabía cómo tenía que orar conmigo y lo hizo. Cuando yo salí de ahí, salí convencida de que la presencia de Dios estaba ahí. Y venía el retiro Juan 23, incluso yo seguía poniéndole peros al obrar que Dios quería en mi corazón. Yo le puse una condición a Milena y le dije, Milena, si usted no está conmigo en el retiro, yo no voy. Usted tiene que estar ahí al lado mío porque a mí no me gusta estar con gente extraña. Y llegó el momento de vivir el retiro de Juan 23. Y por
muchas dinámicas del retiro, pues no se los puedo contar porque para saber que es un retiro Juan 23 hay que vivirlo. Pero en un suceso allá adentro, mi pero era que no conocía católicos con testimonio. Y en un suceso que se da en el retiro, miré muchos, pero muchos en ese momento, católicos que yo miraba y que querían agradar a Dios, que querían tener una vida llena de santidad, gente con amor. Y yo en esos momentos decía, bueno, o yo estaba escondida o esa gente donde estaba metida. Pero yo no había visto tanto católico, ¿dónde estaban? Porque yo no los había visto, porque no daban un grito de batalla, un grito de victoria, ¿por qué están escondidos? Y en ese momento eso golpeaba mi vida tremendamente. Cuando yo llegué ahí ya iba con un proceso, incluso en ese retiro sentí la presencia de la Santísima Virgen María. Después con el tiempo Escuchen, hermanos separados, miren este testimonio de esta ex pastora. ¿Qué más les queda a ustedes? ¿Ustedes a qué Jesús predican si no predican a Jesús, el Hijo de María Santísima? Que les quede de lección. Viva la Iglesia Católica, viva la Virgen María, viva Jesús Cristo vivo.